Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Programación Web. Vamos a trabajar en esta oportunidad con algunos elementos que son súper importantes para el desarrollo de aplicaciones web, como por ejemplo el tema de CSS. Hay mucho que estudiar al respecto, ya quiero compartir aquí algunos detalles con ustedes para que puedan de esta manera mejorar cada vez más la, el conocimiento relacionado con justamente el tema de la programación. Miren, el tema de CSS, ya cuando partimos esta unidad 2 con CSS, tenemos varios tutoriales que nosotros podemos usar para mejorar nuestra comprensión. Por ejemplo, aquí tenemos la w3schools.com, ¿cierto? Que provee una serie de tutoriales que pueden ser traducidas al español de manera muy sencilla, con un editor en línea que también se puede usar para aprender de este tema, del tema de CSS, ¿ya? Em, Todo lo que es CSS se refiere justamente a hojas de estilo en cascada. Ya vamos a ir viendo por qué se habla en cascada. Em, ¿Qué es lo que podemos hacer en CSS? Todo lo que sea diseños, colores, formas, ubicaciones, alineaciones de elementos o etiquetas, bien dicho, o etiquetas HTML, ¿ya? Pero también otros elementos que vamos a aprender a usar, ¿ya? Como son las cajas TIFF, por ejemplo, ¿ya? Ya vamos a ir con ese tema. Podemos crear este tipo de navegadores, fíjense, ¿ya? Esto es creado con CSS y JavaScript también, pero son elementos justamente que nosotros podemos aprender a usar a medida que trabajamos. Otro sitio que yo también quiero recomendarles es eh, Tutoriales Programación Ya, en este caso con CSS Ya, ¿ok? Esta es una página que tiene muchos tutoriales que ya les he recomendado con relación a HTML y HTML5, pero también está lo que es CSS, lo que podemos entender como CSS, que justamente son las siglas de Cascade o Cascade Style Sheet, que traducido significa hojas de estilo en cascada. Y esto hay varias versiones, la versión 1, 2 y 3 de la World Wide Web, ¿cierto? Que nosotros conocemos también como W3C y que menciona el estándar ideal para trabajar con las diversas etiquetas de HTML, de CSS y también en general de la programación web, ¿ya? Es interesante este tema y que ustedes pueden aprender mucho más. Em, También tenemos por acá, podemos buscar bajo el título Propiedades CSS, ¿ya? Vamos a, por aquí tenemos esta página, mslibre.org, que menciona una lista de propiedades CSS estables para las versiones desde la 2 a la 3, porque se van sumando, ¿cierto? Desde las primeras versiones a las últimas, como generar, por ejemplo, tipos de letras a través de font, font family, font size, font weight, font style, font variant, etcétera, etcétera, como pueden ver ustedes, y vamos a ir practicando algunas, por supuesto. eh, Podemos ir trabajando y generando todo un sistema que nosotros vamos a ir recorriendo. Entonces, yo les recomiendo que ustedes puedan, digamos, hacer eco de este material que es complementario a la materia que ya estamos viendo en esta asignatura y que corresponde a la unidad 2, especialmente porque irá en directo beneficio de ustedes, en directo beneficio de su trabajo, de su desarrollo profesional, ¿ya? Este es uno de los grandes desafíos para las personas que trabajamos en tecnología,
que necesitamos estar constantemente estudiando y actualizando nuestros conocimientos. ¿Ya? Aquí tenemos float, clear, position, write. Vamos a ir recurriendo a esta infraestructura para trabajar con nuestro proyecto. Bien, dicho todo aquello, más la materia que está en el aula virtual, quiero entonces invitarlos a construir un nuevo proyecto. ¿Les parece? Un nuevo proyecto con el que vamos a iniciar esta segunda etapa. Para eso vamos a crear una carpeta. Ustedes pueden ver dónde la guardan, ¿ok? Vamos a crear una nueva carpeta. Yo tengo aquí mi ramo de programación web. Tengo también un proyecto, pero el que trabajábamos hasta hace poco, pero vamos a crear uno nuevo. Y yo lo voy a llamar web-2, ¿ya? Web-2. O lo voy a cambiar un poquito para que eh, podamos, ¿cierto? Que sea un poco más descriptivo. Entonces le vamos a poner web-css, ¿ok? Entonces abrimos ahora nuestro famoso Sublime Text. Ustedes pueden usar, como ya les dije, cualquiera de los editores de código que hay en el mercado, ¿ya? Y aquí voy a abrir la carpeta con la cual acabo de configurar, ¿cierto? Justamente esta carpeta, ¿ok? Y ahí está. Voy a sacar el otro editor para que no me confunda. Y aquí en este proyecto vamos a tener un par de eh, carpetas y vamos a tener a lo menos 4 páginas, ¿ya? Creo que podría haber una quinta, pero la cuarta es como lo más probable. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Creemos las carpetas. Vamos aquí, ponemos New Folder, ¿ya? Aquí vamos a poner como New Folder una carpeta llamada CSS, ¿ya? Eh, CSS, no sé si lo hice bien. Ahí está, ¿ven? CSS será la carpeta con la cual nosotros vamos a guardar, o en la cual nosotros vamos a guardar los archivos CSS que creemos, ¿ya? Aquí vamos a aprender muchas cositas interesantes. Vamos a crear una nueva carpeta, un new folder, y lo vamos a llamar IMG, y aquí vamos a guardar todas las imágenes que tengamos, ¿cierto? Y esto ya lo habíamos hecho antes con el proyecto anterior. Y en IMG guardaremos, digamos, las imágenes cuando creemos, por ejemplo, una galería de imágenes cualquiera, ¿ya? Y por último, crearemos, a pesar que no vamos a ingresar nada por ahora, un, eh, una carpeta JS. Esto es como lo básico que tienen los proyectos. Hay de repente otra carpeta adicional que se llama Fonts para guardar fuentes, ya que Google también nos provee un gran abanico de este tipo de elementos, pero eso lo veremos más adelante, ¿ya? Hay hartos trucos, hay hartas cosas que tenemos que aprender. Entonces, como casi siempre, nosotros vamos a iniciar nuestro proyecto con un archivo HTML y lo llamaremos index.html. ¿Ok? Lo llamamos index y ya que lo tenemos guardado, recuerden, en el mismo directorio, ya en la raíz de nuestro proyecto, esto debe ser tal cual, ustedes deben verlo de esta manera. Traten de que en su editor de código se ve exactamente así, ¿ok? Que no hayan complicaciones de ese tipo. Quiero ver si tengo aquí este navegador que alguna vez les mencioné. No lo recuerdo si es que lo tengo por aquí. Am, ya estoy usando, bueno, aquí como ven tengo varias herramientas. Esto es típico de cuando uno desarrolla aplicaciones. Em, pero creo que no lo tengo. Pero no importa, ya independiente del editor de código que ustedes tengan, traten de que tener esta vista para que no se pierdan, porque de lo contrario les va a ser complicado poder justamente desarrollar un proyecto. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Hoy vamos a desarrollar en este index la estructura básica de una página web. Hay varias
hay varios modelos, ¿ya? Y vamos a tratar de construir el navegador con el cual vamos a trabajar, ¿ya? En los siguientes videos vamos a ir avanzando y vamos a ir depurando hasta llegar a una forma de desarrollar que sea lo más consistente posible con lo que queremos, ¿ya? Les dejo a ustedes también la libertad de poder modificar cosas, pero yo voy a seguir un estándar para que así ustedes tengan al menos una idea representativa de lo que están realizando, ¿ok? Para eso, como siempre, nos hacemos asesorar, podríamos decir, con la web, porque es una herramienta fabulosa para aprender. Así que veamos aquí, por ejemplo, estructura HTML5. Vamos a buscar aquí qué es lo que nos ofrece la web. Vamos a buscar imágenes porque quiero el estándar. Y aquí, como ven, hay varios esquemas, ¿ven? Hay varios elementos. Ya, por ejemplo, podríamos seguir este. ¿Qué les parece? Una etiqueta header, una etiqueta nav, ¿cierto? Con un aside, un section y un article, ¿cierto? Hay varios elementos que podemos usar, ¿ya? Eh, entonces, va manos a la obra. Lo primero que creamos acá es la estructura general de HTML que nosotros conocemos. Y acá vamos a colocar, ¿cierto? Página de inicio, ¿correcto? Y recuerden que debemos usar la etiqueta meta charset UTF-8 para garantizar que si nosotros colocamos acá un acento, este se lea de manera correcta. Y como siempre yo recomiendo por experiencia, siempre vamos probando. Aquí estoy en mi navegador de local, ¿cierto? De mi sistema operativo. Ustedes que usan Windows, es un poco distinto a esto, pero al final todos se parecen en algo, ¿verdad? Entonces yo voy a abrir acá con Google Chrome esta paginita y vemos que acá en la barra de título aparece justamente el title que nosotros colocamos acá. Bien, si seguimos nuestra estructura, no la vamos a seguir tal cual, aunque podríamos, ¿no? Podría ser. A ver, hagamos algo aquí, usamos la etiqueta header. Una de las características de las etiquetas de la etiqueta header es que es responsiva, ¿ya? Es decir, se ajusta automáticamente al ancho de la pantalla que nosotros tenemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? No somos, ahí está, ¿ven? La cabecera, inspeccionamos, nos vamos a encontrar con todas las etiquetas y aquí está header. Fíjense que lo que está en este grisáceo, celestito, como quieran llamarlo, está abarcando el total. Pero hay unos detalles que más adelante vamos a corregir, que nos hace una especie de márgenes tanto arriba y a los costados, ¿cierto? Y lo que queremos es que esta cabecera esté pegada, ¿cierto? A la parte superior, a esta parte. Así que ya vamos a ir con eso. Luego teníamos aquí la etiqueta nav. La etiqueta nav lo que nos permite es crear justamente botones de navegación. Si nosotros ponemos esta expresión aquí y lo guardamos, recuerden, guardamos, probamos, fíjense cómo se ubica justamente aquí. Este nav también es parte de la misma estructura, pero, ¿cierto? Abarcan el 100%. Ya le vamos a ir dando, como diríamos nosotros, color a esto. Y aquí hay un tema que a mí me gusta por estructura, generar esto es lo que conocemos nosotros como diseño por capas, ¿ya? Aparentemente estos dos elementos están separados, ¿no? Pero idealmente es que cuando nosotros nos encontramos con estas subdivisiones, lo ideal es que estén dentro de una caja superior, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos tener finalmente el control de la anchura de nuestro diseño.
Si esto lo dibujamos por separado y tuviésemos algún problema de configuración, va a ser difícil que nosotros lo podamos ordenar. Y por eso es mejor crear una estructura que envuelva a estas dos, tal como aparece a este lado. Si se fijan, hay un section, pero dentro hay un par de elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ahora al menos. Vamos a crear entonces una, y lo vamos a comentar aquí, 2, 3, 4, un comentario, le vamos a decir caja de contenido principal. ¿Ok? Pregunta, ¿podría haber metido este navegador dentro de header? Claro que sí, ¿ya? Hay veces que el sitio no necesita un header separado. Todo depende del diseño, ¿ya? Pero en esta ocasión lo vamos a dejar así con la intención, por ejemplo, de cargar alguna imagen o algún color para darle más hermosura a nuestro sistema, ¿ya? Y aquí tenemos la caja principal, un section. Vamos a escribir algo, ¿cierto? Caja. Esto se escribe normalmente al inicio para poder darle o para poder saber cómo está quedando nuestro diseño. Fíjense, volvemos a inspeccionar, todo está dentro de o debajo de, ¿verdad? Bueno, dentro de esta caja principal, según el esquema que nosotros hemos hecho, hay un aside. Así que esta etiqueta aside es una etiqueta responsiva y la vamos a llamar aside, ¿sí? Volvemos a probar. Nunca debemos cansarnos de probar, sobre todo cuando estamos partiendo con un proyecto, ¿ya? Fíjense que este aside, por aquí está dentro de section, ¿ven? Este aside también abarca el 100%. Y aquí nos vamos a encontrar con otro section. Vamos a crear, si seguimos más o menos el esquema que acabamos de hacer, podemos crear otra section. Y este section em, va a tener, podríamos decir que es el lado izquierdo, ¿cierto? El lado izquierdo de, perdón, derecho, el lado derecho de nuestro sitio. Bien, fíjense que acá al probar no está pasando eso, ¿veis? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en este section que está ocupando tenemos el aside y tenemos a continuación el section y lo que queremos es lograr esto. ¿Cómo lo logramos? Ya vamos a ver. Pero nos falta ahora un elemento acá. Después de la caja principal, generamos el pie de página con la etiqueta footer. ¿Ya? Aquí vamos a escribir pie de página, ¿correcto? Bien, entonces revisamos y ahí está nuestro elemento, ¿correcto? Bien, vamos entonces a probar cómo hacemos para lograr que este elemento no quede encima de, sino quede uno al lado del otro, ¿ya? Eh, si nosotros consideramos, fíjense ustedes un detalle aquí, este body. El body está ya compuesto por 4 etiquetas, ¿cierto? Header, nav, aside, un section, ¿cierto? Y el footer. Según mi resolución, porque esto puede variar, es de 1264 píxeles por 90. El 90 es el alto y 1264 es el total, ¿ya? Una manera de hacer que esto sea responsivo es que le demos en porcentajes el ancho al aside y otro porcentaje al, digamos, al lado derecho. ¿Por qué convendría? Básicamente porque si ustedes tienen una pantalla, por ejemplo, suponiendo que el aside ocupe más o menos el 30%, aquí es un poco menos, incluso es el 20% aproximadamente. Si nosotros le generamos el 20% de 1264, si el cálculo no me falla, son alrededor de 252,8 píxeles, pero eso en mi resolución.
¿Y qué pasaría con la resolución suya, que probablemente es más grande, de 1300 y algo píxeles? Bueno, ¿ven? Entonces ahí hay un problema. ¿Y qué pasa con un dispositivo móvil que tiene menos, tiene a lo mejor 700 píxeles o tiene menos, tiene 350 píxeles? Bueno, entonces tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, una manera, no es la única, es usando porcentajes. Vamos a ver. Vamos primero con el aside. Aquí lo primero que vamos a hacer es una técnica que se llama estilos CSS en línea, ¿ya? Aquí vamos a implementar estilos en línea. Entonces vamos a decir white, si ustedes buscan las propiedades que recién les dije, a ver si está por aquí, podemos usar, creo, con F, ¿cierto? White, busquemos aquí eh, white, ahí está white, bueno, ahí hay varias, eh, sí, white, pero white es el ancho, ¿cierto? Por si acaso. Esta es una propiedad, white, y le vamos a dar 25%, ¿ya? Por lo que estira y encoge, como decían por aquí. Bien, y si este aside tiene un 25%, significará que el ancho, ¿cierto? Por definición será de 75%, porque ambos suman el 100%, ¿correcto? Bien, recuerden que cuando sale ese cuadrito en el Sublime, simplemente colocamos cancelar para que no nos moleste. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces, si ustedes se fijan, no se ve ningún cambio, pero vamos a inspeccionar. Esto es súper importante de hacer. Fíjense que ahora el section tiene el 100%, el section principal. Luego el aside tiene un 25%, según lo que ustedes pueden mirar ahí en el cuadrito superior, ahí que se despliega, dice aside 316 por 18. O sea, efectivamente los 316 píxeles por 18 de alto. Ese 18 es por el tamaño de la letra, ¿ya? De la palabra aside que escribimos recién. Y el otro section, el section que va a la derecha, tiene 948 por 18. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no están entonces uno al lado del otro? Bueno, en la lista de propiedades, vamos a volver a usar esta herramienta. Hay una expresión que es float. El float define el modo de posicionamiento flotante de un elemento. Es como decir, flotar es como una forma de ubicar, ¿ya? También está clear, que es el lado en el que no puede haber elementos flotantes, que es otro tema. La posición, ¿ya? Que está relacionado normalmente con el elemento que lo contiene, ¿ya? Absoluto es en relación al elemento que lo contiene. Por eso y también está top, está right, está bottom, que sería la parte inferior de un elemento, left, etc. Pero aquí el más eficiente es el uso de float, ¿ok? Vamos a probar. ¿Dónde defino esto? Aquí en los estilos. Recuerden, esta es una forma y son tres, ¿ya? Según la materia que hemos visto, tenemos tres maneras de definir estilo. Estamos definiendo una. Aquí tenemos left. ¿Qué pasa ahora si ambos flotan a la izquierda? Float left. Veamos el resultado. Siempre probamos, siempre probamos. Fíjense ahora el resultado. Este aside, si nosotros volvemos a inspeccionar acá, fíjense, este aside ya tiene su 25% ahí y llega hasta el límite de donde dice lado derecho, ¿verdad? ¿Cierto? Y el otro continúa desde la posición donde quedó el lado derecho hasta el final de la pantalla hacia la derecha, ¿correcto? Entonces, float left nos permite ordenar estos elementos y definir eh, la posición, ¿ya? De una manera eficiente. Veamos aquí un pequeño detalle. Fíjense que acá, aunque lo voy a agrandar un poquito, esto sería como la vista web
de un dispositivo móvil, de un iPhone y tanto, pero también podríamos usar un Galaxy S5, ¿ya? Fíjense, este sería como el teléfono. Yo sé que no se ve muy bien, pero es una manera que tiene por lo menos Chrome. Ustedes lo pueden ver acá en herramientas, ¿cierto? Bueno, herramienta de desarrollador, si no me equivoco, ¿ya? Sí, herramienta de desarrollador, ¿ya? O derechamente en inspeccionar, ¿sí? Entonces, ven que ustedes que se ubican justamente los elementos, vamos a tratar de verlos, se ve muy pequeñito, ¿verdad? Se ve muy pequeñito, a ver si lo agrandamos un poco, pero de una pantalla 360 por 640 se vería más o menos igual, pero ven, se ajusta, ¿cierto?, al elemento. Déjenme salir de acá, también puede ser esta manera, ¿ven? Ya, yo sé que no en todos los navegadores se puede, en todos los sistemas operativos se puede hacer esto. Eh, Normalmente si ustedes usan, creo, el truco de minimizar o restaurar, probablemente puedan desacoplar de los lados su navegador y jugar con eso del digamos, dimensionamiento de la ventana con la que están trabajando. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos la estructura básica de nuestro proyecto y hoy día vamos a terminar creando aquí algunos eh, detalles que vamos a trabajar. Veamos aquí. Si yo uso Style, ¿ya?, y busco, por ejemplo, Background Color para definir un color de fondo, fíjense ustedes que yo hay una página por aquí, ¿ya? Hay una página, voy a abrir otra ventanita acá, que se llama Colores HTML. No sé si hablamos de esto, me parece, de htmlcolorcodes.com, ¿cierto? Donde podemos obtener justamente colores de HTML. Aquí podemos escoger cualquier color que a nosotros nos parezca interesante, que nos guste, ¿cierto? Y que mejor aún representen algunos de nuestros ideales. Ya, yo voy a buscar un colorcillo por aquí, un violeta, solo por jugar. Y recordemos que aquí tenemos varias opciones. La que nosotros vamos a usar, al menos por ahora, es la franquicia o la forma hexadecimal. ¿Qué significa esto? Copiamos esto y lo pegamos aquí, donde estamos definiendo el color. También necesitamos generarle un alto. Y aquí vamos a definir un alto en píxeles, por ejemplo, 100 píxeles. Yo quiero comentarles un detalle. Si bien es cierto, nosotros podemos definir los anchos con porcentajes, no es correcto definir lo mismo en altura, ¿ya? Por un tema técnico. El ancho de las pantallas está definido, tiene un límite. Dependiendo de la pantalla, si es un Smart TV, por ejemplo, la pantalla tendrá más de 2000, creo, píxeles, ¿cierto? Si es un notebook, va a tener entre los 1260 y más píxeles, pero tiene un límite. Lo que no tiene límite es el ancho, la altura, ¿ya? Porque a pesar de que la pantalla tenga una altura definida, no lo tiene el diseño. El diseño de una aplicación no tiene límites en la altura. Es decir, si yo dijera, mira, yo voy a definir la altura de este header en un 20% de la página. Y así, HTML me preguntará, ¿y qué es eso? No tiene límite, ¿ya? No generaría ninguna diferencia. Entonces, las alturas se deben definir idealmente en píxeles y los anchos se pueden definir en porcentaje, ¿ya? O en píxeles, dependiendo, ¿no es cierto?, de la realidad con la que estemos trabajando, ¿ya? Veamos entonces qué sucede con nuestro header. Vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos nuestro header con un fondo, pero tenemos un detalle aquí y con esto vamos a ir terminando. Hace rato que vengo diciendo lo mismo, pero es que hay tanta cosa que ver. Y esto, vean ustedes que hay unos márgenes que no son muy deseados. ¿Y esto por qué ocurren? Estos márgenes ocurren porque el navegador los está seteando.
¿ya? El navegador tiene una forma también de mostrar los datos cuando estos no han sido definidos por el diseñador. Entonces, aunque no lo dice en ninguna parte, ¿ya? De hecho, este header dice display block. Yo nunca he puesto esta propiedad, pero lo hace de manera predeterminada al navegador. Bueno, ¿y qué hacer entonces? Porque imagínense que este es Chrome, pero ¿cómo se verá en Internet Explorer? Les aseguro que ese es un lío. ¿Cómo se verá en Edge? ¿Cómo se verá en Mozilla? ¿Cómo se verá en Safari? Cada navegador podría a su arbitrio mostrar esta página como quiera. Y les aseguro que eso no es una buena experiencia ni de desarrollo ni para los clientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, aquí hay otra forma de hacer, otra pestañita. Y aquí podemos buscar esta expresión, reset SSS. Hay varias. Ustedes ven que hay varios tutoriales al respecto, pero quiero simplemente que seleccionemos este, de Meyer Web, ¿ya? Em, Meyer Web es una estándar de reseteo. Lo que ven aquí en este recuadro es, sin lugar a duda, una configuración de estilos, ¿ya? En el que, por ejemplo, todos los elementos que aquí aparecen, que si ustedes los reconocen, son etiquetas HTML. Varias son de HTML5, como Ruby, Video, Aside, Canvas, Detail, Embed, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está seteando, está diciendo que todos deben tener un margin 0. ¿Cuál es el margin? El margin es este. Permítanme aquí, este espacio que hay entre dos estructuras, en este caso entre el body y este header, se llama margin, ¿ya? El margin o margen, ¿cierto? Entonces, todo esto lo devuelve a 0 y también setea a 0 el padding. ¿Qué es el padding? El padding es el relleno con el que está construido. Yo, por ejemplo, definí 100% de altura, pero yo podría decir padding, por ejemplo, padding top, la parte superior, y decir 20 píxeles más. Y eso sería un relleno adicional en el cual no va a escribirse nada. Fíjense dónde está posicionado la palabrita cabecera, y si yo lo refresco, hay 20 píxeles entre la palabra cabecera y el borde superior de esta estructura. Eso se llama padding. En el fondo es un relleno, ¿ok? Es un relleno que se usa para darle cierto estilo a el sitio con el que estamos trabajando. Bien, entonces lo que hace el reset CSS es definir todo esto en 0, definir el tamaño de todas las eh, fuentes y decir 100% de altura, como ya les dije, no es nada, así que es como decir 0, pero no puede definirlo en 0. Font inherit es herencia, inherit es lo que yo escriba, ya, o la fuente por defecto. Y vertical align, baseline o baseline es simplemente alinear todos los elementos en la parte inferior, pero no va a tener un efecto tan eh, extraordinario. Pero aquí está usando CSS. Luego dice acá que el body, el cuerpo de la página, va a tener una altura de línea de 1 píxel, es decir, en la distancia entre una línea de texto y otra será de 1 píxel. Luego dirá que las listas ordinales y las listas no ordinales, ¿cierto? Van a estar con un list style none. Esto es, en otras palabras, que le quita tanto a los números, la numeración y las viñetas a las listas, ¿ya? Bueno, y aquí hay otros elementos como el block quote, que son las comillas dobles, ¿cierto? Las comillas, eh, y también define los bordes de las tablas que nosotros creemos, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer dos cosas aquí. Primero, vamos a ir a nuestra carpeta CSS y vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta CSS. ¿Cómo llamaremos a este archivo? Lo llamaremos reset.css. ¿Ok? Lo guardamos y fíjense que está dentro de la carpeta CSS y esto es súper importante. En segundo lugar, vamos a tomar el código
que está dentro de este recuadro completo y lo vamos a copiar, ¿sí? Todo este código lo vamos a copiar y lo vamos a pegar dentro de reset, ¿ya? Déjenme ver, hacerlo de nuevo, que parece que lo había copiado 2 veces. Y ahí está. Fíjense que en CSS la forma de hacer comentario es así, ¿ya? Slash asterisco para un comentario de más de una línea con asterisco slash. Esto es lo mismo que usan otros lenguajes como Java, C u otros, ¿ya? Y ahí está, ¿ven? Nuestra archivo CSS. Si nosotros refrescamos nuevamente nuestra página, veremos que las cosas no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque no hemos hecho la llamada, no hemos incluido este archivo dentro de nuestro index. ¿Y dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí vamos a descubrir una segunda manera, una tercera, son 3. Esto se llama estilos en línea. También tenemos los estilos globales por página y ahora vamos a generar un estilo global para el sistema, ¿ya? Cuando nosotros usamos la etiqueta link nos permite llamar a un archivo CSS, que no se les olvide. De hecho, lo vamos a escribir para que no se les olvide para los que están siguiendo este video. Entonces, llamamos a un archivo CSS, ¿sí? Con la etiqueta link. Y en href, ustedes se acordarán que la etiqueta A tiene un href, un atributo href. ¿Y para qué servía href? Para llamar justamente a un archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama reset.css. A propósito, lo voy a escribir .css, ¿correcto? Si yo refresco, voy a ver que no pasó nada. ¿Pero por qué? Es una pregunta que muchos programadores noveles se hacen a cada momento. ¿Y qué pasó? Pero, profe, yo lo hice como usted dijo. Bueno, sí, hasta aquí sí. Pero hay un error. ¿Cuál es el error? Es que reset.css recién le estamos diciendo que está en el directorio raíz. ¿Y por qué? Porque no le hemos señalado ninguna carpeta. Ah, es que reset no está en el directorio raíz como index, sino que está dentro de la carpeta CSS. Sé que muchos ya lo entendieron, pero a veces, créanme, cuesta entenderlo a la primera. Ahora sí, CSS es la carpeta con la cual, si tuviéramos más de una carpeta, simplemente escribiríamos después del slash y volveríamos a separarlo con slash, ¿ya? El separador de directorios siempre se hace con slash, ¿ya? En algunos documentos en Windows se separan con backlash, ¿cierto? O backslash, esa es la palabra, la forma correcta de decir. Pero acá se hace simplemente con un slash, ¿correcto? Vamos a ver ahora qué pasa. Oh, milagro, ¿cierto? Magia. Todos los margin y padding han desaparecido, ¿cierto? Si yo coloco un padding, se va a generar exactamente como yo lo mencioné. Probémoslo en Safari. Yo estoy usando Safari, ustedes pueden usar otro navegador. Veamos aquí, proyecto, vamos a, ahí está abriéndose en Safari. Fíjense, se ve exactamente igual. Bien, interesante. Bueno, esa es la estructura general de nuestro sitio, ¿ya? Ya hemos aprendido a llamar archivos desde otra ruta, como es la carpeta CSS, el archivo reset CSS, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Es que ahora cada vez que creemos un nuevo archivo HTML, vamos a poder hacer esta llamada en ese archivo y se va a cargar esto. Cualquier cambio que queramos hacer aquí se va a ver inmediatamente reflejado en las páginas donde estemos llamando a este archivo. Pero tranquilos, no haremos ningún cambio en este archivo, ya que su función será solamente resetear los estilos para que podamos trabajar con estos elementos que nosotros queremos, digamos, trabajar, configurar y mostrar en nuestro sitio web de acuerdo al diseño y a la forma en que nosotros queramos hacerlo. Bien, eso es todo por ahora. Vamos a finalizar este video hasta aquí
y básicamente lo que quiero es agradecerles su compañía, su presencia en este video tutorial. En el próximo ya crearemos nuestra menú de navegación para que podamos también implementar nuevos, nuevas páginas a nuestro sitio que estamos desarrollando. Gracias por todo. Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chao, chao.